Buenos días, Tribunal Arbitral. Mi nombre es María Jesús Vega y procederé a explicar los argumentos de fondo de la demandante del presente procedimiento arbitral, Prodigios. Para ello voy a estructurar mi argumentación en 4 puntos. Primero, la normativa aplicable al presente procedimiento arbitral. Segundo, que existe un incumplimiento esencial del contrato. Tercero, que mi representada tiene derecho a solicitar la resolución del contrato. Y cuarto, que se le debe indemnizar por los daños y perjuicios sufridos. Respecto del primer punto, nosotros hemos sostenido que este procedimiento debe ser resuelto conforme a la equidad. Ahora bien, ello no obsta a la aplicación del derecho, el cual puede ser utilizado por este tribunal como una guía para alcanzar la resolución del conflicto. En este sentido, las partes pactaron en la cláusula 1.1 del contrato que es aplicable la normativa vigente, lo cual incluye la guía de la OCDE y las directrices de la OCDE, las cuales sirven como una guía. Por tanto, deben ser complementadas. Y en este sentido, la ley de matrices establece que el tribunal arbitral resolverá conforme a los usos y prácticas comerciales. Estos usos y prácticas comerciales constituyen lex mercatoria. La doctrina ha estado conteste en sostener que constituyen lex mercatoria tanto los principios UNIDROIT como los principios del derecho europeo de los contratos. Estos últimos sirven como un puente entre el derecho continental y el common law, que son la normativa precisamente aplicable a la presente controversia. Sin embargo, aquello tampoco resulta útil y resulta aplicable para complementar también la ley andina sobre debida diligencia, la cual proporciona una serie de remedios en materia de sostenibilidad. Por tanto, debe aplicarse a este procedimiento arbitral los principios UNIDROIT, los principios del derecho europeo de los contratos, la guía de la OCDE, las directrices de la OCDE y la ley andina sobre debida diligencia. Ahora bien, podría sostenerse por la contraparte que es aplicable la Convención de Viena. Sin embargo, aquello no es así, ya que, como hemos sostenido, el presente caso es uno de fraude. Y la Convención de Viena no regula los incumplimientos por fraude como sí lo hacen los principios UNIDROIT y los principios del derecho europeo de los contratos, que son aquellos aplicables a la presente controversia. Ahora pasaré a explicar el segundo punto de mi argumentación, y es que GUR ha incurrido en un incumplimiento esencial del contrato. Es sabido que este contrato de suministro de biocombustible HVO fue pactado porque mi representada tenía como propósito alcanzar la carbono neutralidad, es decir, que las emisiones de CO2 en sus buques sean neutras. Para ello hizo una gran inversión y confió en que GUF le proporcionaría un biocombustible de alta calidad, sostenible y con materias primas que fueran acorde a esto, es decir, sostenibles y perdurables durante el tiempo. Es por tanto que en este sentido, respecto del suministro de HVO, se ha incurrido en un incumplimiento esencial, y esto es por 3 razones fundamentales. Primero, porque se declaró la fecha de operación comercial en una fecha en la que no se tenían los presupuestos para alcanzar la operatividad. Segundo, porque el biocombustible, sus materias no fueron entregadas con un número menor de cetano al pactado, y además por haber incurrido en fraude en la cadena de aprovisionamiento de los materiales que sirvieron para producir este biocombustible. Respecto de la declaración de la fecha de operación comercial, esta se había pactado por las partes en la cláusula 4.1 del contrato, que debía ser en una fecha. Sin embargo, para esa fecha todavía no se encontraba operativa el giro comercial para que mi representada pudiera trabajar. Por tanto, se ha incurrido en un incumplimiento esencial respecto de este punto. Segundo, el biocombustible no contenía las condiciones pactadas. En este sentido, nos estamos refiriendo a que el biocombustible que se entregó no contenía los niveles de cetano pactados. Y esto no es baladí ni es algo que deba ser considerado o tomado a la ligera, ya que
este menor nivel de cetano impide que los motores de mi representada, que adaptó y que además compró nuevos buques para que sirvieran, que funcionaran precisamente con este biocombustible, con estas cantidades de cetano pactadas, no funcionen o tengan un periodo de duración mucho menor al que tendrían si se hubiese cumplido con las condiciones de cetano previamente pactadas. Además, se ha incurrido en un fraude en la cadena de suministros. Bien es sabido que nuestra consultora Riñón de Gatos hizo una certificación sobre este biocombustible y se llegó a la conclusión que los niveles de pureza de este biocombustible eran muy altos para ser un biocombustible. Y esto arroja a la conclusión de que en sus materias primas, es decir, los elementos que fueron utilizados para poder producir este biocombustible, no eran aceite reciclado, sino que aceites que no eran reciclados o aceites vírgenes, como puede ser el aceite de palma o el aceite de maravilla, lo cual se había pactado expresamente que no podían formar parte de la producción de este biocombustible porque no se condecía con los fines que tenía mi representada de firmar este contrato. Es por tanto que, dado estos incumplimientos, se ha privado razonablemente a mi representada de las expectativas que podía esperar de este contrato de suministro de HVO, los cuales eran tener que se le aprovisionara de un biocombustible sostenible que le permitiera alcanzar la carbono neutralidad en las emisiones de los buques especialmente adaptados para ello. Es por tanto, Tribunal Arbitral, que Prodigios se encuentra facultada para resolver este contrato, y con esto ya entramos al tercer punto de mi argumentación. Mi representada se encuentra facultada para resolver el contrato, pues los incumplimientos que ya he mencionado constituyen incumplimientos esenciales del contrato. Cuando existen incumplimientos esenciales del contrato, la parte perjudicada tiene derecho a solicitar la resolución de este. ¿Por qué? La naturaleza de las obligaciones del presente contrato eran de resultados, es decir, entregar de forma corrida en el tiempo un biocombustible que tuviera ciertas cantidades de cetano, obligación de resultado, la cual en este caso ha sido incumplida. En este sentido, nosotros solicitamos la resolución del contrato y por tanto no son procedentes la subsanación, ya que se cumplen cada uno de los requisitos para solicitar la resolución del contrato. En este sentido, mi representada tiene derecho a solicitar la resolución del contrato y no resultan procedentes las medidas de subsanación por parte de la demanda. Ahora bien, por cuarto punto, sostenemos que GURF se debe ser indemnizada por los daños y perjuicios que ha sufrido. En este sentido, se le debe indemnizar tanto por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño reputacional. Respecto del daño emergente, mi representada hizo una gran inversión para que este contrato pueda llevarse a cabo, para así cumplir con sus objetivos que también eran conocidos por GURF. En este sentido, dado que el contrato no se ha cumplido, se le debe indemnizar a esta por daño emergente, es decir, por la cantidad de dinero que ha invertido y que no ha podido recuperar porque existe un incumplimiento del contrato. Lucro cesante. También se le debe indemnizar a mi representada por lucro cesante, por cuanto, dado que no ha podido operar con este biocombustible en sus maquinarias, ha estado paralizado su giro y por tanto no ha recibido el dinero que hubiese recibido si es que la fecha de operación comercial hubiese comenzado, si se hubiese cumplido el contrato. Por último, daño reputacional. Mi representada ha sido acusada de greenwashing por utilizar este biocombustible que, debido al fraude que ha incurrido GURF, no ha sido elaborado con materias realmente sostenibles.
En este sentido, se le debe indemnizar a mi representada. Es por tanto, Tribunal Arbitral, que solicito que sea aplicable a la presente controversia los principios UNIDROIT, los principios del derecho europeo de los contratos, la guía de la OCDE, las directrices de la OCDE y la ley de matrices, la ley andina, sobre debida diligencia. En segundo lugar, que se resuelva este contrato. En tercer lugar, que se ha incurrido en un incumplimiento esencial del contrato. Y en cuarto lugar, que se le debe indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios que ha sufrido.